La ancestral mitología griega nos presenta criaturas terribles que atemorizaban las mentes y los corazones de los antiguos griegos. Causaron tanta impresión que inspiraron muchas leyendas y mitos que trascendieron hasta nuestros tiempos. Las criaturas más terribles de la mitología griega. El Minotauro. El Minotauro es una criatura terrorífica con cabeza de toro y el cuerpo de un hombre. Tuvo su origen cuando Poseidón decidió tomar venganza contra el rey de Creta, Minos, por su desobediencia cuando éste se negó a sacrificar un toro blanco en su honor. Por esta afrenta hizo que su esposa se enamorara de un toro blanco y ésta tuvo relaciones bestiales con este. Fruto de esta unión nació una criatura terrible, el Minotauro. Esta bestia come hombres que atemorizaba a las personas. Fue encerrado en un laberinto en la isla de Creta, diseñada por el arquitecto Dédalo y su hijo Ícaro. El hombre toro fue finalmente asesinado por el héroe ateniense Teseo. Las arpías eran criaturas antropomorfas crueles y violentas, con el cuerpo de un pájaro y la cabeza de una mujer. Tomaban las almas de las personas y las llevaban a los eringes, donde los dioses de la venganza y la retribución los juzgaban por todos sus crímenes contra el orden natural. Las arpías también abducían a las personas para torturarlas y llevarlas al reino de Hades. La quimera. La quimera era una monstruosa criatura hembra de 3 cabezas. Se cree que era un presagio para las tormentas, naufragios y otros desastres naturales. Poseía la cabeza y el cuerpo de un león, una cola con cabeza de serpiente y otra cabeza de cabra que le salía de la espalda. Esta bestia era capaz de respirar fuego por sus fosas. Fue el héroe Belerofón quien mató a este monstruo con la ayuda de su caballo volador, Pegaso. Cancerbero fue una bestia enorme que le pertenecía a Hades. Era un peso de 3 cabezas y era el guardián de las puertas del inframundo. Se aseguraba que ninguna alma pudiera escapar y que ninguna persona viva tuviera entrada al reino de los muertos. A cualquiera que lo intentara, era devorado por esta criatura. Se dice que las 3 cabezas representan el pasado, presente y futuro, aunque otras versiones del mito mencionan que estas representan la juventud, la edad madura y la vejez. Además de las 3 cabezas, Cancerbero poseía una serpiente como cola. Solo 2 héroes mitológicos pudieron vencerlo: Orfeo, quien hizo apaciguar a la bestia con su música, y Hércules, quien capturó a esta criatura utilizando su fuerza. El león de Nemea. Fue una aterradora bestia que atormentaba a toda la región de Nemea. Poseía una piel dorada e impenetrable que no podía ser atravesada por ninguna arma humana. Fue Hércules quien terminó con la vida de esta bestia, estrangulándolo con sus propias manos. La única forma en que Hércules pudo desollar a esta bestia fue usando sus propias garras. Desde entonces, Hércules lleva la cabeza del león como un trofeo sobre su cabeza. Medusa. Medusa fue la más notable y famosa de las gorgonas, las 3 hermanas que tenían serpientes en lugar de cabello en la cabeza. Medusa podía convertir cualquier criatura que mirara su rostro en piedra. De acuerdo con el mito, Medusa no siempre fue un monstruo. En un principio fue una hermosa sacerdotisa en la corte de Atena. Fue el héroe griego Perseo quien mató a Medusa y usó su cabeza como arma para convertir a sus enemigos en piedra. Después Perseo obsequió la cabeza a Atena para que ésta la utilice como su escudo. Escila. Escila, la hija de Ceto y Forcis, de acuerdo con la mitología griega, fue alguna vez una hermosa ninfa que fue convertida en un monstruo marino debido al veneno que Circe le dio para tomar. Escila bebió el veneno, sacándola de sí y convirtiéndola en un terrorífico monstruo de 4 metros de altura, con cola de pez y el torso de una mujer, del cual sobresalían 6 cabezas de canes dispuestos a devorar todo a su paso. Avergonzada de su apariencia, se refugió en el lateral de un risco que se encontraba en las afueras del estrecho de Mesina, donde devoraba a los marineros que se atrevían a pasar por ese lugar. Al extremo opuesto del canal marítimo se encontraba otra bestia marina llamada Caribdis. En la Odisea, el barco de Ulises pasa por este canal de agua, donde pierde a 6 de sus hombres, devorados por Escila. Caribdis. Caribdis era otro monstruo de la mitología griega, hija de Poseidón, dios de los mares, y Gea, diosa de la tierra.
Este monstruo también se encuentra en el estrecho de Mesina junto a Escila. Caribdis era mayormente reconocida por un gran círculo de dientes que comenzaba a tragar toneladas de agua. Tenía la capacidad de succionar montones de agua al menos 3 veces al día, originando remolinos gigantes que atrapaban y arrasaban bajo el agua a todo navío que se acercara a ellos. Posteriormente, vomitaba los restos de estas embarcaciones. No obstante, Caribdis no siempre fue un monstruo. Al igual que Escila, Caribdis era una hermosa y deslumbrante ninfa marina, que en su intento por extender el reino de su padre Poseidón, enfureció a Zeus, quien la convirtió en este monstruo horrible. Hidra. La Hidra fue un monstruo marino semejante a una serpiente con 9 cabezas. Poseía un veneno tan potente que incluso la respiración exhalada por esta bestia era letal para el hombre, y su sangre era tan tóxica que incluso al tocarla, las personas morían. Sus cabezas podían regenerarse instantáneamente en caso de ser cortadas, al tiempo que surgían 2 en sustitución de aquella que había sido separada de su cuerpo. La Hidra se refugiaba en el lago de Lerna, en el Peloponeso, escondida en una cueva submarina que se cree que es la entrada al inframundo. La Hidra es conocida por ser la segunda bestia que Hércules enfrenta durante sus 12 trabajos. Hércules logró destruir a la bestia, cortando sus cabezas y cauterizando las heridas con fuego para que éstas no crezcan nuevamente. Tifón. Tifón es el último hijo de Gaia y Tártaro. Se le considera el padre de todos los monstruos, y su esposa Equidna es la madre de todos los monstruos. Este ser es tan poderoso que el único oponente que puede desafiarlo es el mismo Zeus. Se dice que esta bestia personifica las fuerzas volcánicas. Su mitad superior de forma humana alcanza tan alto como las estrellas, y en lugar de una cabeza humana, Tifón tiene 100 amenazadoras cabezas de dragón que le surgen del cuello y los hombros. La mitad inferior de su cuerpo se compone de 2 colas enrolladas. Se cuenta que sus alas ocultaban el sol y sus ojos parpadeaban como fuego. Este monstruo causaba incluso temor a los dioses del Olimpo, excepto a Zeus, con quien se enfrenta en una batalla final tan terrible que casi parten el planeta por la mitad. Su batalla produjo grandes terremotos y tsunamis. Eventualmente, Zeus salió vencedor, lanzando un centenar de rayos certeros. Tifón fue arrojado a los abismos del Tártaro, donde fue encerrado por la eternidad. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Apoya al canal suscribiéndote y compartiendo este video. Hasta la próxima.